Bueno, bienvenidos a toda esta pequeña charla. Voy a tratar de recuperar minutos, así vamos bien en tiempo. Primero que todo, les cuento, vamos a estar hablando hoy sobre diseñar para el Zoom, para el escalado de textos, ¿sí? Entonces, cómo lograr que los textos sean accesibles, tanto si diseñamos páginas web o si diseñamos aplicaciones o si diseñamos páginas web para dispositivos mobile. Y para los que no me conozcan, mi nombre es Silvia Márquez, todo el mundo me dice Pipi Márquez. Soy diseñadora de experiencia de usuario, soy consultora de accesibilidad, tengo la certificación CPWA, yo creo que van a hablar un poco de las certificaciones quizás, así que para los que no sepan qué es una certificación que une en realidad otras dos certificaciones, que son CIPAC y WAS, que son justamente para profesionales de accesibilidad. Si ustedes vienen del mundo del diseño, recomiendo bastante poder tomar la certificación de CIPAC. Si ustedes vienen hace mucho trabajando en accesibilidad, seguramente conocen el WAS, o si no, los animo a que investiguen más, ya que es una de las pocas certificaciones internacionales que hay de accesibilidad para profesionales. Además, soy profesora en la Universidad de Barcelona, donde estoy junto con un montón de profesionales de los que van a estar en este evento, que es en el máster de formación permanente en accesibilidad digital para la educación, comunicación y diseño, que abre, esto es en la Universidad de Barcelona, entonces abre como en septiembre. Si a alguien le interesa, puede buscar más información o me escribe por LinkedIn. Además, doy clases en muchas otras universidades y espero pronto dar clases acá también en WeArt, no sé si eso es un spoiler, pero estamos preparando, prometo que estoy grabando el curso, que pronto va a salir en formación. Bueno, vamos a empezar un poco hablando, ¿sí? Porque vamos a centrarnos en cómo creamos interfaces, ¿sí? Para el escalado. ¿Y a quién va a beneficiar esto? Primero que todo, la baja visión. ¿Qué hablamos cuando hablamos de baja visión? Generalmente vamos a referirnos a las personas que pueden ver, pero que tienen una discapacidad que afecta la visión. Y los niveles de baja visión suelen clasificarse según la agudeza visual, el campo visual y otras características. Pero hay que tomar unas consideraciones. La baja visión, por ejemplo, puede ser una incapacidad para enfocar a objetos cerca o como en mi caso, que yo no veo de lejos, ¿sí? Que son cosas que son comunes con la edad. O sea que mientras más crecemos, todos los más 30, seguramente estamos usando lentes, y todos los más 40, más 50, cada vez necesitamos más adaptaciones para poder visualizar con una visión 6 de 6. Ahora, muchas veces no se considera baja visión en algunos contextos de los derechos humanos y contextos de derechos de las personas con discapacidad, cuando estamos hablando de personas que se corrige la visión con lentes. ¿Sí? Esto, como para un dato de color, muchas veces no se considera, más que todo también en los estudios. O sea que hay muchos estudios, cuando ustedes busquen información en research sobre hablar de la baja visión, va a haber muchos estudios donde no se consideren a esas personas. Que bueno, a medida del tiempo está cambiando esto, pero es importante que lo sepan. Entonces, en esos contextos, la baja visión siempre suele definirse como una discapacidad visual que interfiere con la capacidad que tiene la persona para realizar actividades en la vida cotidiana. Y esto, ¿sí? En realidad afecta muchas cosas en el uso de la web. Entonces vamos a hablar de algunas que van a ser afectadas. Primero que todo, la agudeza visual, que es como la claridad de ver. La agudeza visual es esta nitidez, es esta claridad de la visión, ¿sí? Y entre estas discapacidades visuales que afectan la web, ¿sí? Va a ser como la principal, la que nos vamos a enfocar el día de hoy, así que la voy a dejar para dentro de un momento. La segunda va a ser la sensibilidad a la luz y al deslumbramiento, ¿sí? Esto se referencia como a una molestia que se produce ante la exposición a la luz intensa que tienen algunas personas. En ese caso, la luz brillante va a dificultar mucho la imposibilidad de la visión y va a causar muchas veces dolor de cabeza, dolor ocular, ¿sí? Entonces, para algunas personas el brillo normal que tenemos en las pantallas, el común que viene por defecto, puede ser doloroso. Entonces hay, justamente gracias a la accesibilidad, muchas personalizaciones que van a ayudar a que las personas puedan utilizar las interfaces en su día a día sin ninguna complejidad. Otra de las discapacidades que pueden ser afectadas es la sensibilidad al contraste,
¿sí? La sensibilidad a la luz, perdón, al contraste, es la sensibilidad, justamente esta capacidad de detectar la diferencia entre la luminancia de los colores. Aunque si vamos a los colores, las gamas suelen ser muy distintas. Si comparamos un rojo con un azul o con un verde y la gama cambia mucho, en realidad esos colores pueden tener las mismas luminancias y eso interfiere en realidad a la percepción de, por ejemplo, una figura fondo. ¿Sí? Después, otra cosa es el campo de visión. El campo visual es justamente el área que una persona puede ver cuando mantiene la vista fija, pero también introduce la parte de la visión periférica. ¿Sí? Entonces, hay muchas discapacidades que su problema principal es esto del campo de visión. Por ejemplo, esto ya es un tema que me toca de cerca, en mi familia tenemos, bueno, desde mi abuela hacia adelante, mis tías, mis primos, una enfermedad que se llama retinitis pigmentaria, ¿sí? Que lo que hace en realidad es afectar justamente la visión, el campo de visión. Entonces, por ejemplo, al día de hoy, mi tía, cuando ve la información, la ve como una especie de túnel. Eso se conoce es súper conocido como el campo de túnel, ¿sí? Esto hace que no pueda ver la información alrededor, sino que vea como si estuviera viendo a través de un tubo. Entonces eso lo que hace es pierde campo de visión. Bueno, además de que afecta otras cosas. La retinitis pigmentaria en particular también afecta cuando uno está de noche, cuando hay baja luz. Cuando no hay luz, entonces no ve. Es casi imperceptible, no puede hacer muchas veces muchas cuestiones diarias, como moverse en un espacio. De noche, por ejemplo, ella no puede salir. ¿Sí? Porque se choca con los lugares, se puede golpear, entonces hay muchas discapacidades que afectan mucho de estos temas visuales. Otra de estas es, bueno, la visión al color. Yo creo que también todos los que están acá, que son diseñadores, conocen aquí todo lo que es la visión del color, lo que se conoce como el daltonismo, ¿sí? Personas que no perciben ciertos colores. Pero bueno, también con lo que les dije antes, la retinitis pigmentaria también afecta muchas veces en algunos usuarios cómo ven, cómo perciben los colores. La verdad es que les cuento, mi tía es artista y sus obras, tanto sea en pintura o en bordado, la verdad que tiene a veces unos colores que son muy distintos de los que uno elegiría para una obra de arte. Y yo creo que tiene que ver justamente también con esto que muchas veces se ve afectado en la percepción del color. Pero bueno, que son excelentes, son excelentes. Con esto quiero decir que la verdad es que las necesidades de los usuarios varían considerablemente entre las personas con baja visión, ¿sí? Las necesidades de los usuarios pueden variar y pueden entrar en conflicto con lo de otros, porque, como les dije, mi tía, si no tiene mucha luz, no ve, en un entorno oscuro no ve, pero si vamos a una persona que tiene alguna baja visión que está relacionada con el deslumbramiento y mucha luz le va a afectar, ¿sí? Entonces, la verdad que tenemos muchos tipos de usuarios, aunque hablemos de usuarios con baja visión, todos necesitan adaptaciones específicas y que a veces van a chocar entre ellas. Entonces, bueno, la accesibilidad viene para ayudar y cumplir de adaptación para todo el mundo y por lo tanto vamos a centrarnos por lo menos por el día de hoy en una de estas que va a ser la baja agudeza visual. ¿Sí? Las personas con baja agudeza visual lo que no van a poder percibir es exactamente lo que es una figura y fondo o dos objetos que pueden estar, por ejemplo, muy cerca. Entonces, estas personas van a necesitar adaptaciones. En la web, como la mayoría de las cosas que tenemos en la web son textos, lo que necesitamos es que la percepción con el tamaño de fuente y el estilo sea el correcto para que las personas lo puedan percibir. Y también otra cosa que afecta es el espaciado para la lectura con un interlineado o una justificación o un espacio entre elementos que sea suficiente para que la persona pueda interpretar la interfaz. Y acá ya vamos entrando al tema que nos compete el día de hoy, que es una de las cosas que más utiliza la gente que tiene una baja agudeza visual es aumentar la proporción de las pantallas, aumentar el tamaño de las interfaces para poder realmente percibir esa información. Y ya con eso nos metemos en el criterio. ¿Qué hablo de criterio? Hablo de los criterios de la WCAG.
Todos los que están acá deben saber qué es la WCAG, pero son las pautas de accesibilidad para el contenido web. Estas pautas están estructuradas de una forma, como nombraron hace un rato en una de las charlas, un poco compleja para cuando empezamos, pero están armadas de esa forma, de una forma pedagógica para que pueda servir, la verdad, que a todo tipo de personas. Es decir, no solamente para los especialistas en accesibilidad, sino que sirva para entender estos criterios, estas pautas, a educadores, a estudiantes, a las políticas de distintos países. Entonces, bueno, está escrita así. Seguramente en la próxima versión, la WCAG 3, tendremos otra forma, otra metodología. Esperemos que algo más simple. Pero mientras tanto, tenemos estos criterios. Y estos criterios, yo hoy solo voy a hablar del criterio 1.4.4, que es el criterio para cambiar el tamaño del texto. Este es un criterio de nivel AA, ¿sí? ¿Qué significa que sea AA? Tenemos nivel A, AA, AAA, y en este caso este es de nivel AA. Es el nivel que se espera en la mayoría de los estándares mundiales. Entonces, si vamos a una ley o si estamos trabajando para alguna parte del mundo, lo que se espera es que nosotros estemos cumpliendo con la WCAG en su última versión con un nivel AA. Entonces, este criterio entra. Y este criterio se vuelve relevante por justamente que entró en vigor el año pasado la EAA, la European Accessibility Act, y bueno, todo lo que fue Europa tuvo que hacer sus propias transposiciones de la ley, de la directiva con una ley, y eso empezó a hacer que la gente se empezara a preocupar de cumplir con la accesibilidad. Y este criterio fue un criterio que estaba muy dejado de lado, como que no importaba tanto, pero afectaba desde el principio a la accesibilidad. ¿Por qué? Porque si este criterio nosotros lo arreglamos, lo pensamos, lo planeamos desde diseño, entonces vamos a lograr que esa accesibilidad sea algo tangible para nuestros usuarios con baja visión. ¿Qué dice este criterio en particular? Vamos a desgranarlo. Dice, a excepción de los subtítulos y las imágenes de texto, el texto se puede redimensionar sin tecnología de asistencia hasta el 200%, sin pérdida de contenido. Y no leo lo que dice la diapositiva. A ver. De contenido ni de funcionalidad. Ok. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Está dando como muchas consideraciones. Primero que todo, ni subtítulos ni imágenes de texto las vamos a considerar en este criterio. Si ustedes lo quieren hacer más accesible y los subtítulos crezcan, perfecto. Pero no está contemplado en este criterio, es parte de las excepciones. ¿Por qué es parte de las excepciones el subtitulado? Porque muchas veces el subtitulado está incrustado en el video. Por lo tanto, no va a haber forma de crecerlo. Si está en este caso como un archivo aparte, en las plataformas van a ver ustedes, y yo les voy a mostrar un ejemplo hoy, que sí crecen, pero no está contemplado dentro de este criterio. Y lo otro es las imágenes de texto, pasa lo mismo, porque muchas veces si incrementamos la imagen, se empieza a pixelar, ¿sí? Entonces, por eso está exceptuada de este criterio. Y vamos a seguir. Dice, sin tecnología de asistencia, ¿sí? O sea, nada de que tengo que tener una lupa para utilizarlo. Dice, sin tecnología de asistencia. O sea, que lo tiene que poder interpretar, en este caso, el propio navegador o el dispositivo, ¿sí? Entonces, tiene que tener alguna función para que podamos crecer y que no se pierda ni funcionalidad ni contenido. Y esto es solo para el texto, ¿sí? Entonces, dice, el texto. Eso significa que no para las imágenes, no para los iconos, no para las líneas. Si ustedes lo quieren hacer, esto, el criterio no dice que no, dice, a mí me da igual. Entonces, vamos a sacar un poquito de vamos a hacer como un punteo de esto. Entonces, aplica solamente para textos, no las imágenes, no los iconos, no las líneas. Pero no lo prohíbe. Si ustedes lo quieren crecer, porque así funciona mejor el diseño, adelante. Siguiente, no hace falta para las imágenes de texto, como les dije. Imágenes de texto no hace falta que crezcan. No hace falta para los subtítulos, particularmente para los que están incrustados. Pero para los que están en un archivo aparte, si crecen no hay ningún problema. No dice el criterio, no, pero no me lo crezca. No, dice esto es una excepción. ¿Sí? Así que si no lo haces, no hay ningún problema. No vas a fallar el criterio de accesibilidad. La realidad es que si nosotros somos constructores y queremos pensar en una mejor accesibilidad y usabilidad para todo el mundo, lo que vamos a hacer es tratar de separar
estos subtitulados para que entonces si una persona necesita mayor ampliación de ese subtitulado, lo puede tener. Pero bueno, ya eso es una decisión de diseño y una decisión estratégica en cuanto a cómo crear esos contenidos. Cuarto punto, entonces no hace falta la tecnología de asistencia, basta con el navegador o una configuración del dispositivo. Y hoy los vamos a ver, hoy nos vamos a centrar en ver estas configuraciones y después ver ejemplos de algunas aplicaciones, nada, las que teníamos a la mano, chicos. Pero si ustedes ahora tienen su teléfono en la mano y no están viendo esto a través de su teléfono, vayan a buscar su dispositivo que les voy a enseñar cómo se crece y van a entrar a una aplicación en la que sea. Yo les voy a dar una buena y y el resto son malas. Creo que son pocas las buenas. Para que hagan las pruebas ustedes mismos. ¿Sí? Así que hoy les enseño a auditar Zoom, por ejemplo. Y lo último, y lo más importante de todo, que es la piedra fundamental del criterio, es no puede haber pérdida ni de contenido ni de funcionalidad. Es decir, yo tengo que poder hacer las mismas acciones y tengo que poder percibir la misma información que está en la versión al 100% y la versión del 200%. ¿Sí? Me van a escuchar mucho hablar de versión al 100, versión al 200 o X1, X2. ¿Sí? Es simplemente para marcar esto de el 100 y el 200%. Vamos a ir a ver qué pasa en la web. Primero que todo, en la web tenemos una particularidad. Como este criterio dice que es solo el texto y dice que eso es como un poco responsabilidad de los navegadores, vamos a tener dos formas principales de hacer el crecimiento. Y la primera, y la que causa más problemas, ¿sí? Cuando hacemos auditorías incluso, es el crecimiento del solo el texto al 200% en nuestro navegador Mozilla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente Mozilla tiene una configuración de ampliación de solo ampliar el texto. ¿Sí? ¿Cómo se consigue eso? Se van a los ajustes de Mozilla, o sea, abran su navegador de confianza Mozilla, se van al ajuste y van a bajar hasta que lleguen a el título ampliación. Cuando lleguen al título de ampliación, entonces van a hacer check, ¿sí? Van a activar básicamente el check que dice solo ampliar texto. Y de esa forma, ustedes van a lograr romper todas las webs que existen casi en el mundo cuando hagan la prueba. Porque la verdad es que muchas webs hoy no se están preocupando por esto y entonces fallan este criterio. Cualquier web de confianza, ¿sí? Excepto las que están trabajando en la accesibilidad, la mayoría se va a romper con esto. Y vamos a ver ese pequeño ejemplo. Este ejemplo que tengo es en YouTube, o sea, acá donde están viendo esta plataforma, donde están viendo este video, pueden hacer la prueba al 100% y al 200% y van a ver que la interfaz en Mozilla, ¿sí? No cambia su layout, pero sí cambia su texto. Entonces, les voy a ir describiendo esta primera pantalla. El primer elemento que ustedes ven acá, al 100%, es el menú de hamburguesa. Menú de hamburguesa no es un texto, por lo tanto, no crece. Check. El segundo elemento es el logo de YouTube. Es una imagen de texto, por lo tanto, no crece. Bien. El tercer elemento ya es un buscador. Y en ese caso yo tengo escrito acá accesibilidad en Apple. Es la búsqueda que yo hice para este print de pantalla. Al 100% se ve el texto con una X1, al 200% se ve con un X2. Se sigue viendo el texto. Perfecto. Siguiente, el iniciar sesión. Fíjense, el icono se compone del icono y el link. El icono no crece, el link crece. Perfecto. Y después ya empezamos a entrar en un lugar donde vamos a tener algunos inconvenientes con la página. Por ejemplo, en el display, ¿sí? Lo que está pasando, si ustedes lo notan, es que al 100% veo todo perfecto, pero en el 200% el subtítulo creció, perfecto, esto no lo dice, como les dije, no es que ustedes no tienen que crecer el texto, si lo crecen perfecto no está dentro del criterio, pero si lo crecen bien. Pero se está perdiendo justamente en esta parte la parte inferior de la navegación, por decirlo de alguna forma, del video, se pierde la información de los minutos. Mal, ¿sí? Eso no tiene que pasar, porque estoy perdiendo información. ¿Sí? Si vamos un poco más allá, toda la página se va reacomodando en este espacio nuevo que tiene. Entonces usa el mismo layout, pero se reacomoda.
¿Qué pasa con el bloque a la derecha, donde tenemos video y títulos? Bueno, pasa algo muy particular, que es que se va truncando el contenido. Es decir, tenemos la línea completa al 100%, bueno, en algunos casos los títulos se ven completos, en algunos casos no, ¿sí? Lo que es malo para todos, pero bueno, eso es otra cuestión de diseño. Y en el X2 o el 200% vemos que se trunca. Al truncarse es importante, y el criterio lo indica, que si tenemos una forma de revelar ese contenido, entonces no hay problema, ¿sí? Por el foco, por la interacción, si podemos revelar ese contenido, entonces estamos cumpliendo. Si no, pues entonces vamos a estar cayendo en un error de accesibilidad. Si estaban viéndonos en Mozilla y le hicieron la prueba, coméntenlo ahí en el chat. Y vamos a pasar al otro, el resto de los navegadores. La verdad es que casi ninguno tiene esto que tiene Mozilla. Hace algo raro, hace algo que está bien, cumple con la accesibilidad. Dice, vos haces que yo pueda verlo al 200%. Bueno, no me dijiste cómo, me dijiste que lo hiciera ver. Entonces, Chrome, por ejemplo, no tiene esta particularidad de chequear y listo. No, crece todo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hace es para aumentar el 200% del Zoom empieza a crear como una viewport nueva, ¿sí? Que empieza a tomar una query, que generalmente en ese punto, por ejemplo, tenemos un escritorio de 1280, si hacemos el 200%, el escritorio nos queda en 640. Entonces, 640 más o menos es una query de tablet o de mobile, según como lo tengamos pensado en nuestro diseño, y entonces se reacomoda. ¿Qué pasa en este caso? En el 100% vemos toda la información, es decir, tenemos aquí el visor, el reproductor, después tenemos la información de descripción y del lado derecho tenemos una columna con los videos sugeridos. ¿Qué pasa cuando yo hago Chrome al 200%? Que en realidad como toma la query de mobile, se reacomoda todo, ¿sí? Y me muestra cierta información, se reacomoda y ahora, bueno, solamente veo esto, pero si yo hago scroll, voy a encontrar el resto de la información. Por lo tanto, no se pierde. Mientras yo no pierda información, entonces voy a cumplir con el criterio. Cuando yo pierda información y deje de mostrar lo mismo en el 100 y el 200%, entonces voy a entrar en un error de accesibilidad. El que esté viendo esto en Chrome, haga la prueba y fíjese si se pierde o no se pierde esta información o si simplemente se reacomoda. Los invito a que hagan ahí esa prueba. Pero después vuelvan al 100% y síganos viendo. Entonces, contado esto, ¿cuáles son mis recomendaciones para que el diseño web funcione? Traten de pensar, diseñador, esto empiezo desde el punto de vista del diseñador. Necesitamos entender que las pantallas en escritorio se pueden comportar de esas dos formas. O sea, ejemplo Mozilla, mismo layout que al 100% en nuestra web de escritorio, pero con el texto al 200%. Entonces, eso es un diseño que yo tengo que hacer para presentarle al equipo de accesibilidad y también tiene que estar dentro del proceso de las pantallas que yo diseño para que esa pantalla pueda ser realmente estimada por mi equipo de desarrollo, por mi equipo de QA, por mi equipo, ¿sí? Y que podamos saber desde el principio cuánto va a costar la accesibilidad y podemos saber desde el principio cuál es la magnitud del trabajo que hay que hacer, ¿sí? Porque decirlo ahora y que todo el mundo haga su parte es mucho más barato que cuando llegue al final del producto y alguien se queje porque no cumplimos con la accesibilidad, volver al principio y hacer todos los pasos de nuevo. Y la otra forma, entonces dijimos Mozilla, listo, check. Chrome, mismo layout que en la web mobile, porque se reacomoda siempre así, no hay una forma de poner solamente el texto. Generalmente la web mobile en tablet, pero bueno, va a depender de la query que nosotros pongamos. Piensen 640, ¿dónde se acomoda? ¿Se acomoda como la tablet, porque ustedes ya marcaron esas queries, o se acomoda como un mobile? Pero el texto está al 200%, entonces hacemos nuestra misma interfaz. Tenemos nuestra interfaz del 100%, la original, la que capaz ve la mayoría de los usuarios, y luego vamos a tener nuestra web con mismo layout al 200%. Y la otra web, ¿sí? Con el layout del mobile, pero con el texto al 200%. Y esto es un requerimiento básico, ¿sí? Generalmente todas las auditorías que yo veo le pongo falla porque no tiene esto, entonces yo no sé si realmente esto está documentado en algún lado o qué va a pasar. Yo lo más seguro, y lo que ha pasado siempre, si no se diseña, no se programa.
o si no se diseña, el programador hace lo que puede. Y eso no es parte de un buen proceso de hacer algo accesible, ¿sí? Cada uno con su responsabilidad y cada uno siguiendo, en este caso, esta maquinita, esta rueda que cumpla y termine haciendo un objeto, un producto, un servicio, lo que sea, más accesible. Mis recomendaciones. Entonces, vamos primero por Mozilla. Problemas principales que veo siempre en Mozilla, que se trunca, que se superpone o que se oculta, porque se pone uno encima de otro o se pierde o se va fuera de la página escaneable. Bueno, todos esos son problemas y pasa siempre todo el tiempo en Mozilla. ¿Por qué pasa eso? Porque muchas veces se usan medidas fijas. Al usarse medidas fijas, entonces, cuando yo le hago por 2, esta medida era para que entrara algo de 100 píxeles. Si yo le hago por 2 y ahora era algo de 200 píxeles, me va a quedar cortado. ¿Sí? Es obvio. Necesito usar medidas, entonces, relativas. ¿Qué otra cosa? Cuando mucha información quiere ocupar los mismos espacios, en vez de crecer de una forma dinámica. Eso pasa de nuevo por una falta de diseño, de no haber pensado cómo esto se va a reacomodar. En este caso, particularmente para estos navegadores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como diseñadores? O desde diseño, tenemos que pensar de qué manera se va a acomodar esos elementos si el texto es más grande. Como dijo hace un rato Raúl, estresemos esos componentes, estresemos esas pantallas con accesibilidad. Hace falta que empecemos a ir un poco más allá, ¿sí? Esto no es una forma estática donde todo se va a ver así siempre. No, hay personalizaciones de todas clases porque los usuarios necesitan sus propias adaptaciones y sus propias formas de utilizar, previsualizar, navegar la web. Entonces, nosotros seamos lo suficientemente flexibles para que esto ocurra. Y les voy a mostrar un ejemplo. Perdón si alguien diseñó la página de Vimeo, solo que tiene un pequeño inconveniente. La página de Miu Miu al 100% perfecta. Ya que les guste o no les guste el diseño, que después tenga otros problemas de accesibilidad, se ve, tengo toda la información. Pero ¿qué pasa cuando yo le hago un 200%? Lo que pasa es que se rompe el menú de la navegación superior, ¿sí? Y como tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casi elementos, estos quedan sobrepuestos sobre la iconografía e incluso uno queda fuera del campo de visión. Esto es pérdida de información, ¿sí? Esta pérdida de información es un error de accesibilidad. Entonces, al 100% se ve toda la información, pero parece que al 200% no. Entonces, aquí marcaríamos un error de accesibilidad. Esto no nos puede pasar. Si nosotros planeamos nuestro diseño, lo más seguro es que ya no nos vaya a pasar. ¿Qué debería hacer en este caso? Reacomodarse la información de una manera en la que no se pise y no se pierda. Y en Chrome, ¿cuáles son mis recomendaciones? Que, a ver, generalmente Chrome hace que todo funcione muy bien, pero hay un problema con Chrome y es que se pierdan elementos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque como nosotros estamos usando el mismo layout de mobile, ¿sí? A nivel en el código, y en mobile nosotros como diseñadores solemos ocultar información o decir, no, esto no hace falta en mobile, entonces lo que pasa es que se nos pierden elementos cuando redimensionamos, entonces eso no puede pasar. Tenemos que empezar a pensar que mobile, ¿sí? Y 200% no son lo mismo. Entonces, si en algún caso nosotros tenemos una web compleja, esto suele pasar en las webs complejas, ¿no? Porque tenemos mucha información, no podemos ocultar esa información al 200%. Sí, en mobile, no hay problema, en mobile hace lo que quieras, pero en la query tenés que considerar que no es lo mismo un escritorio al 200% que un mobile. Y en esos casos, si vos perdés información, entonces va a venir un auditor y te va a marcar un error de accesibilidad. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Desde diseño de nuevo, pensemos maneras en cómo se van a acomodar esos elementos si el texto es más grande y teniendo en cuenta ese nuevo layout, ¿sí? ¿Cómo se va a acomodar todo? Y tengo una nota, porque, ojo, no es que ustedes tienen que mostrar todo el tiempo. No es malo que ocultemos cosas detrás de interacciones de elementos. Ejemplo, el menú de hamburguesa, que nosotros cuando lo tenemos en mobile,
Cuando tenemos en escritorio tenemos todo el menú de navegación extendido a su 100%, pero cuando tenemos el 200% lo tenemos escondido detrás de un menú engrosado. No está mal, no hemos perdido información, ¿sí? La información sigue estando, la forma de hacer la interacción, es decir, movernos hacia otro lado, sigue estando. ¿Qué pasa? Que bueno, está detrás de, en este caso, el menú de hamburguesa, pero no está mal eso, ¿sí? Siempre que la información y la funcionalidad no se pierda, es decir, poder moverme de una página a la otra, en este caso, entonces voy a estar correcto, voy a estar bien. Y vamos a jugar bastante con esas consideraciones. Y ahora vamos a ir a mobile, ¿sí? En mobile tenemos el escalado de texto, ¿sí? En los dispositivos Android. Si ustedes tienen un teléfono Android y quieren hacer un poquito el juego de este escalado, vayan a su dispositivo, abran la aplicación de ajustes, ¿sí? Busquen la selección de tamaño de fuente y ahí van a cambiar el tamaño de fuente. Que tienen un control deslizable abajo, todo, que dice tamaño de fuente y tiene una A pequeña al principio y una A más grande al final. Se van hasta el tope de la derecha y eso crece hasta el 200% del dispositivo. Entonces, con esa adaptación, lo que van a hacer es abrir una aplicación, ¿sí? Entonces, primero van a 200%, abren la aplicación y se fijan si se reacomodó. Igual ya les voy a mostrar 3 errores y 4 buenas prácticas para que hagamos que esto funcione bien en nuestros próximos diseños. En el caso del escalado de iOS, ¿sí? Tenemos una particularidad. También vayan a agarrar su iPhone, abran la aplicación en la parte de ajustes y busquen y seleccionen pantalla y tamaño de texto, ¿sí? Si no, en el buscador, tamaño de texto, y va a aparecer, en este caso, esta configuración. Asegúrense de tener encendida, esto sí es importante, tamaño más legible, porque tienen dos formas. O crezco el tamaño, ¿sí? Hasta más o menos, sí, el anterior al primero más grande, pero tengo ahí la posibilidad de hacer un zoom, que es un poco mínimo, y un zoom que realmente es el que voy a considerar para evaluar la accesibilidad. Entonces lo tengo que tener en la opción tamaño más legible, tiene que estar encendida, ¿sí? Entonces cambio el tamaño de la misma forma. Tengo esa A pequeña, esa A grande, me voy hasta el 100%, no, me voy hasta el 235%. Y esto es algo muy particular que pasa en iOS, porque tengo 190%, no llego a 200, o 235, entonces uso 235. ¿Okay? Esto también lo puedo configurar, si ustedes están ya en el mundo de la accesibilidad hace rato, lo puedo configurar en el panel, en el centro de control. Entonces, abro mi centro de control, edito el centro de control, voy, busco esta configuración particular del tamaño del texto y lo puedo tener ahí. Entonces lo crezco y lo descrezco cuando quiera, ¿sí? Como un tip les doy. Yo lo tengo así y recomiendo porque es más fácil de evaluar, en este caso en las interfaces. ¿Cuáles son mis recomendaciones entonces si vamos a tener que empezar a diseñar para Android y para iOS? En Android, el Android crece al 200%. Entonces, listo, diseñamos esa pantalla hermosa que teníamos, esa interfaz suprema que teníamos con ese mismo layout y al texto al 200%, que crezca y ya, y lo mostramos. ¿Está bien? Bueno, sí, listo, venga. Y ahora con iOS lo que pasa en realidad es que crece al 235%, que en realidad en iOS equivale a un AX3, que al final les dejo los links para que vayan a buscar en las Human Guidelines, las tipografías y los tamaños tipográficos, y ese sería una AX3. Entonces, en la tabla de tipografías, ese es el tamaño que va a tomar mi tipografía. Si ustedes no están siguiendo las Human Guidelines, entonces van a tener que crear sus propias reglas de crecimiento. Nada, un poco complejo, y van a tener que buscar un ingeniero para que se las arme, pero nada, esto sí o sí lo tienen que hacer. Entonces, recomiendo que en todo caso usen las medidas que ya están en las Human Guidelines. Si no quieren pasar por todo ese proceso de buscar realmente cuál sería el número correcto para su crecimiento. Tengo algunos ejemplos. Entonces, mi primer ejemplo, vamos a decir que por parte es bueno, pero después hay cosas que se rompen, es malo. Es LinkedIn, ¿sí? LinkedIn, en este caso está en un iPhone, al 200%, lo que hace es crece todo el mismo texto, solo texto, no iconografía, no imágenes, no nada. Crece, ¿sí? Y se va reacomodando. ¿Qué le pasa en realidad? Tiene algunos problemillas, ¿sí? En este caso, en la pantalla no lo mostré, pero si ustedes se animan a hacerlo
su propio LinkedIn con su crecimiento puesto, van a notar que algunos elementos se truncan, se superponen, aparecen estos puntitos, se pisan, entonces eso es un error de accesibilidad. Y algo muy interesante, y esto es muy importante, porque hemos tenido muchas discusiones el año pasado sobre esto, es qué pasa con las bottom bars. Las bottom bars, la parte inferior donde yo tengo la forma de acceder a las distintas pantallas de la interfaz. No crece, no crece y está bien que no crezca, siempre y cuando tenga bien activado la información de accesibilidad, y eso significa que cuando uno mantiene presionado el elemento, se marca en la pantalla el nombre en grande. Esto hace que, aunque se vea pequeño y no crezca y no afecte, en este caso el diseño, igualmente sea accesible. Entonces, ¿pasa en todas las aplicaciones? No, la verdad es que no todas las aplicaciones lo tienen bien implementado. En el caso de LinkedIn lo tiene implementado, así que por eso se los traje. El siguiente ejemplo creo que es el mejor de todos, que nada, la rompen en accesibilidad. En este caso, todo lo que es WhatsApp, súper bien. Hace lo mismo, crece todo el texto, ¿sí? Tiene la posibilidad de leer ahí que estoy viendo en la botón navigation o en la botón bar, o bueno, como le quieran decir, menú de navegación. Puedo ver qué es lo que dice el texto ampliado, ¿sí? Entonces no me pierdo nada de información, todo se reacomoda. Incluso, esto no lo puse acá en la presentación, pero piensen, muchas veces una persona con baja visión no usa en modo landscape, bueno, en modo portrait, el celular, sino que lo usa en landscape, o sea que lo gira. Por lo tanto, todo se tiene que acomodar. Pero bueno, ese es otro criterio que dará para otra charla, pero está muy de la mano con este. ¿Sí? Entonces, ejemplo de WhatsApp, si ustedes quieren ver un buen ejemplo de cómo se hacen las cosas, para esto, para el criterio 144, pueden entrar a WhatsApp y ver ahí. Muy bien. Vamos a ir a tres errores que pasan. Entonces, primer error, no crecer. Perdón si alguien era del día, yo los amo, voy todo el tiempo, pero la aplicación de Cloudía, pues no crece. Yo la pongo al 200% y no crece. El no crecer es un fallo de accesibilidad. O sea, totalmente posible de demandar acá en España. Pero bueno, esto es un error. Si ustedes están haciendo hoy que su aplicación no crezca, un fallo, como dicen acá, un fallo grande, ¿sí? Un fallo grande de accesibilidad. Segundo error, que el texto quede truncado, es decir, que quede oculto, que quede tapado, ¿sí? Que quede con los puntitos suspensivos ahí, que no pueda leer, ¿sí? Yo al 100% puedo ver el texto, pero al 200% no lo puedo ver, se está truncando. Ahora el tema es, hay que ver si cumple o no. Es decir, si yo presiono, activo, pongo en foco estos elementos, ¿sí? O sea, como si lo toco, lo pongo en foco, ¿me lo muestra? Si me los muestra, entonces pasará la accesibilidad. Pero si no me muestra, o cuando yo interactúo con esto, no está la información, pues entonces no está pasando, no está cumpliendo con la accesibilidad. Y por último, el que quede tapado o que quede cortado. ¿Sí? Esto es también otro clásico, porque usan medidas fijas, incluso las aplicaciones usan medidas fijas, y entonces lo que nos pasa es que todo queda cortadito, veo la mitad del texto y no puedo exactamente entender qué era esto, qué eran estas opciones. Y esto pasa, por ejemplo, en Wise. Entonces, al 100% ven que la lista está perfecta, pero al 200% se han ido por una retícula que tiene fijo el tamaño, y eso hace que se corte las las frases muy largas se corten, o directamente no se vea no sé, un cuarto de la línea en la parte inferior, ¿sí? Y ahora vamos con las buenas prácticas, ¿sí? Mi primera buena práctica es crecer solo el texto al porcentaje indicado. Este ejemplo, igual está al final el link, es de Material Design, ¿sí? Entonces, si yo tengo un texto que tiene 16, cuando yo crezca, lo paso a 32. Y el contenedor no necesariamente cambia, no hace falta, el criterio no pide que cambie. Si ustedes lo quieren hacer cambiar porque X razón, eso va más allá del criterio, ¿sí? Es una decisión de diseño. Pero ustedes tienen que hacer que el texto sí crezca y que el contenedor no bloquee eso y que no se corte, ¿sí? Entonces, crecer solo el texto al porcentaje indicado. Y la otra buena práctica es crecer el contenedor, y esto es lo que más los va a salvar, crecer el contenedor para que el elemento se reacomode.
No puede ser un tamaño fijo ese contenedor. Tiene que reacomodarse todo, tiene que fluir para que entonces la interfaz, no importa si crece al 200, al 300, lo que sea, se siga viendo y se siga conservando todo lo que es esa experiencia. Y este ejemplo, no, este creo que es el ejemplo de Wise, no, este es Relay, no me acuerdo. Bueno, perfecto, porque lo que hace es, tengo estas pills, tengo estas opciones de enviar, añadir dinero, crear un enlace de pago, y están en su versión al 100% en una misma línea, pero cuando hago la versión al 200%, entonces se vuelve una lista que van hacia abajo los componentes, y eso hace que en ningún momento se pierda la información, o por lo menos que no desaparezca, en este caso, de la pantalla. Es una forma de hacerlo, no digo que sea lo mejor, pero es una forma de hacerlo y es una buena práctica. Nosotros tenemos que elegir de todas estas prácticas cuál es la que vamos a usar, que responda obviamente a nuestra interfaz, a la estética de nuestra marca, a la estética de nuestra interfaz, obviamente a también, si vamos a hacer pruebas de usuario, la que responde mejor con nuestros usuarios. Bueno, son cosas que sí o sí tienen que estar desde el principio pensadas. Fíjense que acá una de estas se trunca, pero si de nuevo vuelvo a repetir, si yo cuando lo presiono, cuando interactúo, cuando le hago foco, esto se revela la información, entonces no es un error. Bueno, vamos un poco más allá. Otra de las buenas prácticas, habilitar el desplazamiento del contenido. Sí, entonces si el contenido va a ser más largo, hagan que haya un desplazamiento de ese contenido. Esto lo hace bien un montón de aplicaciones, generalmente no se ve tan afectado. Pero acá les traigo el ejemplo de la ETA de UK, o sea, si alguna vez tienen que viajar a UK, tienen que ustedes sacar un permiso que les dura como 2 años, pero esta es una interfaz súper simple. Todo lo de UK, la verdad que tienen bastante sabido la accesibilidad. Yo creo que desde ahí están, bueno, pautas que vienen desde siempre, creo que también todos hemos visto cómo implementan muy bien la accesibilidad y todo lo que tienen de buenas prácticas. Pero bueno, justo en esta aplicación, perfecto, si el texto es más grande, el texto creció en esta segunda versión y aparece en este caso este scroll, la posibilidad de seguir scrolleando y poder leer toda la información, no se cortó el contenedor, solamente se distribuyó. Y creo que es la última, utilicen las sugerencias de herramientas al mantener pulsado para ver unas etiquetas amplias. Esto lo muestra así material, pero se los mostré al principio con lo que es iPhone, ¿sí? Cuando nosotros presionamos en la etiqueta que está muy pequeñita, que es en la bottom bar, aparece esta información más grande, ¿sí? Entonces tenemos forma de revelar de qué se trata y en un texto grande. Y mis recomendaciones finales, ya con eso estoy cerrando, yo creo que en tiempo, son, si ustedes van a empezar esto, ¿cuáles son sus primeros pasos? Primero que todo, entendamos qué tipo de dispositivos con cuáles estamos jugando. Vamos a tener escritorios, vamos a tener mobile, o va a ser una web, o va a ser una app. Según eso, es que vamos a pensar nuestros diseños. Diseñemos para las distintas media queries que tenemos, o sea, empecemos a pensar en un diseño como algo estratégico, ¿sí? No diseño 3 cortes porque así se hizo siempre, no, quizás necesito 4 cortes, quizás necesito 3 cortes y 2 adaptaciones. Tengo que empezar a pensar qué es lo que necesito que me va a garantizar al final del ciclo de proyecto o del ciclo del software, tener una aplicación accesible, ¿sí? Que en este caso es la primera responsabilidad de nosotros los diseñadores. Después cada uno, bueno, podrá, en la siguiente fase podrá cometer sus errores, pero si nosotros empezamos con una visión y planteamos qué es lo que necesitamos como diseñadores que se haga, porque pensamos en la experiencia para todas las personas, entonces ya estamos poniendo un foco súper grande en la accesibilidad. Lo otro, tengamos cuidado con cómo se van a reposicionar los elementos en la pantalla. Si nosotros definimos cómo eso va a pasar, entonces ya tenemos como la mitad de toda esta parte ganada. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, esto se acomoda de cierta forma, va a pasar esto, cuando estresemos, me quedé muy fascinada con la de estresemos, todos vamos a estar estresados, entonces estresemos los componentes, verifiquemos, ¿sí?, cómo se van a acomodar en esa pantalla, cómo van a jugar, cómo se van a reposicionar si tengo varios elementos del mismo tipo, ¿sí? Siguiente, pensemos qué pasa con los elementos de sticky o que se superponen con los chats. Si bien esto ya toca otros criterios, pasa mucho al 200% que si yo tengo un menú sticky,
y ese menú tiene texto, entonces puede que crezca y ese menú, como todo está ampliado al 200%, empieza a tener problemas porque el campo de visión se reduce. Entonces, más si, por ejemplo, estamos combinando esto con un giro de pantalla. Tenemos un sticky, tenemos un botón gigante comprar y en el medio queda un espacio pequeñito para ver la prenda que estábamos queriendo comprar. Entonces, hay que tener cuidado con eso, cuidado con los stickies. Y diseños, ¿sí? Empiecen a diseñar las vistas para que nadie tenga que adivinar cómo se debería ver esto, cómo debería redimensionar. Nadie tiene que adivinar sus diseños. Entonces ustedes planteen los diseños, déjenlos anotados, dejen estos diseños en su proceso establecido, explicados en sus anotaciones, en sus en lo que sea, pero que existan, que nadie tenga que adivinar cómo algo se tiene que reacomodar o readaptar. Yo creo que eso es todo. Eso es todo por hoy. Les dejo estos links útiles, ¿sí? Son más o menos un poco de dónde saca la información de esto. No es más que leer, chicos, siéntense, lean las WCAGs, vean, en este caso, las Human Guidelines. Hay un excelente video de justamente esto del crecimiento que hay de Apple. Y bueno, nada, la Foundation de Material Design. Son cosas básicas que están ahí y que muchas veces no las consideramos, no las tenemos en cuenta. Yo creo que es más por una cuestión de nos enfocamos en muchas cosas y a veces olvidamos cosas esenciales. ¿Sí? Así que bueno, nada más. Muchas gracias por su tiempo y nada más. De ahí vuelvan con su Carlos.